¿Entrenar en ayunas quema más grasa? ¿Siempre necesito comer algo antes de hacer ejercicio? ¿Y qué pasa si no tomo proteína justo al terminar? Cuando hablamos de alimentación y entrenamiento hay muchas recomendaciones, pero también muchos mitos que pueden seguir repitiéndose. Y en este episodio vamos a revisar qué dice la evidencia científica más reciente sobre qué comer antes y después de entrenar. Y cuándo vale la pena planear tu alimentación y cuándo en realidad estamos a lo mejor complicando algo que puede ser mucho más sencillo. Hábitos Inteligentes es el espacio que te brindará las herramientas a crear un estilo de vida saludable, que sea factible, realista y sostenible. Mi nombre es Grace Ibarra y soy nutrióloga y te acompañaré en este proceso. Elige inteligente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos Inteligentes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado muchas dudas y que regularmente comparten en redes sociales. Es el qué comer antes y después de entrenar. Y es curioso porque cuando alguien empieza a hacer ejercicio, justamente una de las preguntas que surgen es: ¿me conviene entrenar en ayunas? ¿Necesito comer algo antes de entrenar? ¿O tengo que tomar proteína al terminar de hacer ejercicio? O sea, ¿qué pasa si entreno muy temprano y no me da hambre? El problema es que muchas veces buscamos una respuesta muy simple para una pregunta que no tiene una sola respuesta. Por eso en este episodio no quiero darte una lista de alimentos buenos o malos para antes o después de entrenar. Más bien, el objetivo de este episodio es apoyarte a entender cómo tomar mejores decisiones según tu contexto. Porque cuando comprendes el porqué de las recomendaciones, ya no necesitas memorizar reglas ni seguir consejos que viste en redes sociales. O sea, puedes adaptar tu alimentación a tu rutina, a tus objetivos y sobre todo construir hábitos que realmente sean sostenibles. Y antes de empezar, sí me gustaría aclarar que en este episodio voy a hablar principalmente de personas que hacen ejercicio como parte de un estilo de vida saludable. Y así eres un atleta de alto rendimiento o te estás preparando para una competencia, bueno, ya vas a necesitar estrategias todavía mucho más individualizadas. Así que empecemos por la primera pregunta, que para mí es la más importante de todas. ¿Siempre necesito comer algo antes de entrenar? Y la respuesta es no necesariamente. Y esto suele sorprender porque durante mucho tiempo escuchamos recomendaciones como nunca entrenes con el estómago vacío o siempre tienes que comer algo antes de hacer ejercicio. Incluso existe la idea de que siempre necesitas un preentrenamiento o un pre-workout. Y no me refiero al suplemento en polvo, sino a pensar que forzosamente debes de comer algo antes de entrenar. Pero la realidad es que no todas las personas lo van a necesitar. Si ponemos un ejemplo, si desayunaste hace 2 o 3 horas y después vas a ir al gimnasio, probablemente todavía tengas suficiente energía disponible para ese entrenamiento. En ese caso no necesitas volver a comer algo antes de entrenar. En cambio, si han pasado muchas horas desde tu última comida, vas a realizar un entrenamiento intenso o simplemente notas que llegas con poca energía, entonces sí puede ser una muy buena idea comer algo antes de entrenar. O sea, es decir, la decisión no depende de una regla universal, sino de cómo llegas a entrenar. O sea, nuestro cuerpo no empieza cada entrenamiento con el estómago vacío o el tanque vacío. O sea, a lo largo del día va almacenando parte de la energía que obtenemos de los alimentos y la utiliza cuando lo necesita, por ejemplo, durante el ejercicio. Por eso una comida que hiciste unas horas antes también puede estar contribuyendo a tu rendimiento. O sea, no todo depende de lo que comas 10 o 20 minutos antes de entrenar. O sea, de hecho, para la mayoría de las personas que hacen ejercicio de manera recreativa, lo que más influye en su rendimiento no es esa última comida, último snack, última colación, sino cómo han comido durante el resto del día. Ahora bien, esto tampoco significa que entrenar sin comer sea siempre la mejor opción, porque aquí aparece una de las preguntas más comunes y probablemente uno de los mitos más conocidos en nutrición deportiva. ¿Qué pasa si entreno en ayunas? Este probablemente sea uno de los temas que más se ha debatido en nutrición deportiva porque durante mucho tiempo se popularizó la idea de que entrenar en ayunas ayudaba a quemar más grasa y por lo tanto era una mejor estrategia para bajar de peso. Y aquí es donde suele aparecer la confusión. Porque es cierto que cuando entrenas en ayunas tu cuerpo puede utilizar una mayor cantidad de grasa como fuente de energía durante esa sesión de ejercicio, pero eso no significa que automáticamente te vayas a perder más grasa corporal. Porque la pérdida de grasa no depende únicamente de lo que sucede durante una hora de entrenamiento. Para bajar grasa corporal va a depender de todo lo que ocurre el resto de tu día, tu alimentación, tu nivel de actividad física, el tipo de entrenamiento que estás realizando, tu descanso y sobre todo de lo que puedes mantener de forma constante durante semanas y meses. Por eso cuando los estudios comparan personas que entrenan en ayunas con personas que entrenan después de comer, y ambas llevan una alimentación similar, no se observan diferencias importantes en la pérdida de grasa corporal. O sea, es decir, hasta el momento, la evidencia científica no demuestra que entrenar en ayunas
sea una estrategia superior para perder grasa. Y esto es importante porque muchas personas siguen levantándose muy temprano, haciendo ejercicio con mucha hambre o sintiéndose mal durante el entrenamiento, pensando que así van a obtener mejores resultados, cuando en realidad no necesariamente es así. O sea, eso tampoco significa que entrenar en ayunas sea una mala estrategia para todas las personas. Hay quienes entrenan en ayunas, se sienten bien, tienen buena energía y su rendimiento no se ve afectado. En esos casos no existe evidencia que indique que deban cambiar esa estrategia únicamente porque sí. O sea, el problema aparece cuando el ayuno empieza a afectar tu entrenamiento. O sea, si estás notando que te mareas, que te falta energía, que levantas menos peso, que haces menos repeticiones, que estás cansado, que simplemente sientes que pues, el rendimiento disminuye, probablemente tu cuerpo te está diciendo que esa estrategia no es la mejor para ti. O sea, porque al final, si por intentar quemar un poco más de grasa durante esa hora terminas haciendo un entrenamiento de menor calidad, quizá el beneficio que buscabas ni siquiera se va a traducir en mejores resultados a largo plazo. Por eso, más que preguntarte si está bien o mal entrenar en ayunas, la pregunta sería, ¿cómo responde tu cuerpo cuando entrenas así? O sea, si después de escuchar todo esto te estás preguntando, bueno, entonces, ¿cuándo sí vale la pena planear lo que voy a comer antes de entrenar? Pues la respuesta va a ser muy sencilla, porque pues cuando esa comida puede ayudarte a rendir mejor, porque al final ese es el objetivo. O sea, no comer por obligación, sino pues darle a tu cuerpo lo que necesita para responder a la demanda que le vas a pedir. Por ejemplo, la alimentación previa suele cobrar más importancia cuando vas a realizar un entrenamiento de mayor intensidad o de mayor duración. O sea, si vas a hacer una sesión de fuerza, un entrenamiento de intervalos, una carrera larga o cualquier actividad que implique un esfuerzo importante, llegar con suficiente energía puede ayudarte a mantener un mejor rendimiento durante toda la sesión. En cambio, si vas a salir a caminar media hora, vas a hacer una sesión ligera de movilidad o un entrenamiento de baja intensidad, una caminata, por ejemplo, probablemente la alimentación previa tenga un impacto mucho menor. Muchas veces pensamos que comer antes de entrenar es para tener más fuerza o para quemar más calorías, pero en realidad una de las principales funciones es ayudarte a sostener la calidad del entrenamiento. Porque cuando llegas con muy poca energía, es más probable que aparezca la fatiga antes de tiempo, que disminuya la intensidad o que simplemente no puedas entrenar de la misma manera. Y eso, con el paso de las semanas, también influye en los resultados. Por eso, más que preguntarte, ¿debo comer algo antes de entrenar? Quizá la pregunta sea, ¿la forma en la que estoy llegando a entrenar me permite dar lo mejor de mí en esa sesión? Y si la respuesta es que sí, probablemente pues vas por el buen camino. Si constantemente llegas con hambre, con poca energía o sintiendo que te cuesta terminar tus entrenamientos, entonces quizás sea momento de revisar cómo estás organizando tu alimentación y no nada más pensar en que si comiste algo antes de entrenar o no, sino qué es lo que estás consumiendo. Probablemente no estás consumiendo energía suficiente en general en el día. A mí me ha tocado pacientes que me dicen que no necesitan comer algo antes de entrenar, que se sienten bien, pero cuando integran un pequeño snack sugerido, se sienten todavía mejor. O sea, que no porque no te marees no significa que no necesitas comer algo antes. Quizás sí, y el beneficio puede ser aún mayor. Y ahora, ¿qué comer o qué tipo de alimentos conviene elegir antes de entrenar? Y aquí tampoco existe un alimento mágico, porque no tiene que ser un licuado especial, un suplemento o una receta complicada. O sea, en general buscamos que sea una comida, un snack que te aporte energía y que sea fácil de digerir. Y si hay un nutrimento que cobre especial importancia antes del entrenamiento y que muchas personas evitan por querer bajar grasa o peso, son los carbohidratos, porque estos representan una de las principales fuentes de energía para el ejercicio, especialmente cuando el entrenamiento te está exigiendo esfuerzos de moderada a alta intensidad, y dependiendo del tiempo disponible que tengas antes de entrenar, esa comida también puede incluir fuentes de proteína, de grasas saludables. Por ejemplo, si todavía falta un poquito para entrenar, una opción sencilla puede ser medio plátano con una cuchara de crema de cacahuate, que es algo que es fácil de preparar y que muchas personas suelen tolerar bien antes del ejercicio. Ahí es la combinación de carbohidrato, que en este caso es la fruta, y la crema de cacahuate se considera grasa saludable, grasa con proteína. Pero ahora bien, si vas a hacer ejercicio poco tiempo después de comer, pues normalmente conviene moderar alimentos muy altos en grasa o fibra, ya que pueden hacer mucho más lenta la digestión o provocar malestares gastrointestinales durante el entrenamiento. O sea, por ejemplo, si acabas de desayunar unos tacos y sales inmediatamente a entrenar, pues es muy probable que te sientas pesado, con molestias durante el entrenamiento. Y no porque los tacos sean malos o es un alimento prohibido, sino porque pues contienen una mayor cantidad de grasa y eso hace que el estómago tarde más en vaciarse y la digestión sea mucho más lenta. O sea, en otras palabras,
no solo importa qué comes, también importa cuándo lo comes. Porque además del tipo de alimento hay otro factor que también cambia la recomendación. ¿Cuánto tiempo falta para entrenar? O sea, si todavía faltan 3 o 4 horas, generalmente puedes hacer una comida completa. Si falta entre 1 y 2 horas, una colación más ligera suele ser suficiente. Y si vas a entrenar en menos de 1 hora, muchas personas se sienten mejor con algo pequeño y fácil de digerir, siempre que sea un alimento que ya sepan también que toleran bien. Y no voy a profundizar hoy en ejemplos específicos de comidas o snacks, porque también eso va a depender mucho del gusto de cada persona, del horario también en el que se entrena, de los objetivos. Más que decirte exactamente qué comer, hoy quiero ayudarte a entender cómo elegir qué comer. Porque cuando entiendes el criterio ya no dependes de una lista de alimentos, sino que puedes adaptar esas decisiones también a tu rutina. Pero si te interesa ver algunos ejemplos prácticos, vamos a estar compartiendo en las redes sociales, en Instagram de Hábitos Inteligentes. Lo importante es entender el principio. Mientras menos tiempo falta para entrenar, más sencilla suele ser la comida. Ahora, ¿qué dice la evidencia científica? Y aquí me gustaría hacer una pausa porque probablemente hayas escuchado recomendaciones mucho más específicas. Tal vez has visto publicaciones que hablan de consumir cierta cantidad de carbohidratos por kilogramo de peso, o sea, dependiendo de tu peso corporal, qué tanta cantidad de carbohidratos necesitas antes de entrenar. Y sí, esas recomendaciones existen. De hecho, organizaciones como la International Society Sports Nutrition y el American College of Sports Medicine publican guías para ayudar a planificar la alimentación alrededor del ejercicio. O sea, por ejemplo, cuando una persona va a realizar un entrenamiento largo o de alta intensidad y tiene entre 1 y 4 horas antes de comenzar, las guías sugieren consumir aproximadamente entre 1 y 4 gramos de carbohidrato por kilo de peso corporal, ajustando esa cantidad según el tiempo disponible, la demanda del entrenamiento. Y probablemente al escuchar esto puedas pensar que es un rango amplio de 1 a 4 gramos de carbohidrato por kilo, pero justamente por eso las guías hablan de un rango y no de una cantidad única. O sea, no va a necesitar la misma cantidad de carbohidratos una persona que va a hacer una sesión recreativa de gimnasio durante 45 minutos que alguien que entrena durante varias horas para prepararse, por ejemplo, para un maratón, para un triatlón o para una competencia de ciclismo. O sea, a mayor duración e intensidad del entrenamiento, pues van a ser mayores los requerimientos de energía de carbohidratos, pues precisamente para llegar con un mejor rendimiento físico. Por eso estas recomendaciones funcionan como una guía, pero no son una receta que se van a aplicar igual para todas las personas. Y aquí es donde entendemos por qué la nutrición deportiva también necesita individualizarse. Porque cuando diseñamos un plan de alimentación, pues no solamente vamos a revisar cuántos carbohidratos consumir antes del entrenamiento. O sea, aquí vamos a evaluar si la persona está cubriendo sus requerimientos totales de energía, de proteína, o sea, el tipo de entrenamiento que realiza, la duración del entrenamiento, la intensidad, la frecuencia con la que entrena y por supuesto también cuáles son sus objetivos. Si tiene una competencia, pues prepararlo también para esa competencia que llegue con el mejor rendimiento físico. Por eso una estrategia nutricional siempre debe adaptarse al tipo de entrenamiento, a los objetivos y a las características de cada persona. Por ejemplo, si viene un paciente que tiene una competencia en 3 meses, pero a la par me dice que quiere bajar su porcentaje de grasa, pues tenemos que ajustar también de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al objetivo y que también la estrategia no afecte por el hecho de querer bajar grasa corporal, pues que no sea un déficit calórico que afecte su rendimiento deportivo y que afecte al llegar a la competencia. Entonces aquí son 2 objetivos: apoyar al paciente que baje grasa corporal de forma sana, pero que lo apoye a tener mejor rendimiento el día de su competencia. Y antes de preocuparnos por calcular los gramos de carbohidratos antes de cada entrenamiento, vale la pena hacernos una pregunta mucho más importante, porque tampoco quiero que saquen la calculadora de cuántos carbohidratos deberían de consumir, porque ya dijimos, bueno, esto es muy individual, pero la pregunta es, ¿mi alimentación en general está cubriendo lo que mi cuerpo necesita? Porque una comida antes de entrenar no va a compensar una alimentación insuficiente durante el resto del día. Y creo que esa es una de las ideas más importantes de este episodio. Hoy tenemos acceso a muchísima información. Podemos encontrar recomendaciones en redes sociales, escuchar un podcast o buscar información en internet o incluso utilizar herramientas como la inteligencia artificial. Y todo eso puede darnos información, herramientas, ayudarnos a entender mejor un tema, pero cuando se trata de decidir qué es lo que realmente necesitas tú, es donde una valoración nutricional va a hacer toda la diferencia, porque ahí ya no hablamos de recomendaciones generales, hablamos de tu entrenamiento, tus horarios, tus objetivos, tu estado de salud, tu composición corporal y también de construir una estrategia que realmente se adapte a tu estilo de vida. Y al final la mejor estrategia nutricional pues no es la más perfecta, es la que tú puedas mantener semana tras semana, mientras también aparte disfrutas la actividad física y también cuidas tu salud.
Y bueno, hasta ahora hemos hablado únicamente de lo que ocurre antes del entrenamiento, pero también qué pasa cuando terminamos de entrenar. O sea, es verdad que necesito tomar proteína inmediatamente. O sea, tengo exactamente 30 minutos para comer, como se dice. O eso también es otro de los mitos más conocidos en nutrición deportiva. Durante muchos años se habló de la famosa ventana anabólica, como si existiera un periodo muy corto después del entrenamiento en el que si no consumías proteína inmediatamente prácticamente habías desperdiciado todo el esfuerzo. Hoy sabemos que la realidad es mucho más flexible, o sea, no significa que la alimentación después de entrenar pues no importe, sino más bien sí importa, pero lo que ha cambiado es nuestra forma de entender también cuándo importa, porque hoy sabemos que esa ventana es mucho más amplia de lo que se pensaba y depende también, entre otras cosas, de cuándo fue tu última comida y de cómo ha sido tu alimentación durante el resto del día. O sea, es decir, la recuperación no funciona con un cronómetro de 30 minutos. De terminé de entrenar y en 30 minutos si no como, ya no va a funcionar, no me voy a recuperar igual, no voy a subir músculo. Lo que muestran los estudios es que la recuperación muscular depende mucho más de cubrir tus requerimientos de proteína a lo largo del día y distribuirla adecuadamente entre tus comidas que tomar un licuado exactamente al terminar de entrenar o ese scoop de proteína con agua después de entrenar. O sea, de hecho, si antes del ejercicio hiciste una comida completa que incluía proteína, tu cuerpo todavía está utilizando esos nutrimentos durante las horas posteriores del entrenamiento. Y pues eso nos da mucho más tranquilidad, porque bueno, después de entrenar, especialmente si fue una sesión de fuerza o un entrenamiento demandante, sí conviene hacer una comida que favorezca la recuperación. ¿Y qué buscamos en esa comida? Principalmente dos macronutrientes: la proteína para favorecer la reparación y el mantenimiento de la masa muscular, y los carbohidratos para ayudar a recuperar las reservas de energía que se utilizaron durante el ejercicio, especialmente cuando hablamos de entrenamientos largos, intensos o cuando va a haber otra sesión el mismo día. Y aquí una pregunta que también escucho mucho aquí en consulta, que me dicen, bueno, entonces, ¿qué es más importante después de entrenar? ¿La proteína o los carbohidratos? Y bueno, casi siempre les contesto lo mismo porque va a depender del entrenamiento, de tus objetivos, pero para la mayoría de las personas no se trata de elegir uno u otro. O sea, lo ideal es que más bien esa comida que incluyas después de entrenar tengas ambos. O sea, porque al final, más que pensar en un solo nutrimento, lo que buscamos es que la alimentación en conjunto favorezca tu recuperación. O sea, que la alimentación aporte tanto la energía, carbohidratos, grasas, proteínas. Y algo importante, muchas veces también asociamos automáticamente pensar en proteína con un suplemento. Pero un suplemento no es un requisito. Si al terminar de entrenar puedes hacer una comida que incluya una buena fuente de proteína como huevo, pollo, pescado, lácteos, carne, legumbres o alguna otra opción adecuada para ti, pues eso también cuenta. O sea, los suplementos de proteína sí pueden ser una herramienta práctica cuando, pues por horarios, apetito, logística, resulta difícil cubrir los requerimientos con alimentos. Pero no son obligatorios para obtener resultados. Y creo que eso también es algo importante, porque a veces parece que el primer paso para empezar a entrenar es comprar proteína en polvo, cuando en realidad el primer paso debería ser revisar si tu alimentación está cubriendo tus necesidades. Porque tampoco se trata de pensar que entre más proteína consumas, mejores resultados vas a obtener. La proteína en polvo también aporta calorías y es simplemente una herramienta para ayudarte a cubrir tus requerimientos cuando no logras cubrirlos con la alimentación. O sea, si ya estás cubriendo lo que tu cuerpo necesita, o sea, la cantidad de proteína necesaria con la alimentación, y aún así agregas un suplemento todos los días, pues puede ser que también estés aumentando tu consumo de energía. Y dependiendo de tu objetivo, eso puede hacer más difícil alcanzar los resultados que estás buscando. Por eso, antes de preguntarte qué suplemento necesitas, vale la pena preguntarte si realmente lo necesitas. ¿Cuánta proteína necesito después de entrenar? Aquí también existen recomendaciones respaldadas por la evidencia científica, o sea que para la mayoría de los adultos que realizan entrenamiento de fuerza o buscan favorecer una recuperación muscular, se sugiere consumir aproximadamente entre 20 y 40 gramos de proteína de alta calidad, como una referencia general, y se dice que eso suele ser suficiente, pero pues bueno, ese rango no es igual para todas las personas porque va a influir también el tamaño corporal, la edad, el tipo de entrenamiento o incluso pues bueno, lo que consumes en el resto del día, si consumes suficiente proteína. Y aquí me gustaría agregar algo que también hoy sabemos, gracias a la evidencia más reciente. No solamente importa cuánta proteína consumes al día, también importa cómo la distribuyes. O sea, es decir, suele ser más beneficioso repartir la proteína entre las diferentes comidas del día que consumir la mayor parte de proteína en una sola comida. O sea, por eso, más que preocuparnos por consumir exactamente cierta cantidad de proteína justo al terminar de entrenar, pues vale la pena preguntarnos, ¿estoy cubriendo mi proteína o mi requerimiento de proteína durante el día? Y si la estoy distribuyendo también adecuadamente entre mis comidas, porque esa sigue siendo una de las variables que más impacto tiene en la recuperación y en los resultados.
Además, la recuperación no depende de una sola comida, sino también del patrón de alimentación que mantienes todos los días. Y justamente eso es lo que nos lleva a esta reflexión importante, porque muchas de las recomendaciones que hemos platicado hoy tienen respaldo científico. Por eso no significa que todas las personas necesiten aplicarlas de la misma manera, y ahí es donde muchas veces empieza la confusión, porque buscamos recomendaciones muy específicas sobre alimentación deportiva. O sea, cuántos gramos de carbohidratos debería de consumir, cuánta proteína después del entrenamiento, o sea, en qué momento debemos de comer, qué suplemento elegir. Pero pocas veces nos detenemos a pensar cuál es realmente nuestro objetivo. O sea, ¿estoy entrenando para sentirme más saludable o para obtener el máximo rendimiento posible? Porque aunque ambas cosas comparten muchos principios, las prioridades no siempre son las mismas. O sea, mientras más específico es el objetivo deportivo, también más específica suele ser también la estrategia nutricional. Por ejemplo, un atleta que se prepara para un maratón, un triatlón o ciclismo, pues probablemente sí necesite calcular con mayor detalle los requerimientos de energía, carbohidratos, líquidos para tener la recuperación. En cambio, la mayoría de las personas que hacen ejercicio para mejorar su salud, ganar fuerza o perder grasa corporal, pues van a obtener más beneficio asegurándose de cubrir su requerimiento de energía y proteína que preocupándose por calcular con precisión cada gramo de carbohidrato antes o después de entrenar. O sea, y creo que esa diferencia es muy importante porque muchas veces vemos recomendaciones dirigidas a deportistas de alto rendimiento y pensamos que también deberíamos de aplicarlo nosotros exactamente lo mismo, ¿no? Cuando en realidad fueron diseñadas para objetivos completamente distintos. Y justamente por ese tipo de confusiones hay algunos errores que veo mucho en consulta. O sea, primero es pensar que entrenar en ayunas siempre va a ayudar a bajar grasa corporal, como ya lo mencioné. O sea, entrenar en ayunas puede ser una estrategia que algunas personas toleren muy bien, pero eso no significa que por sí solo te va a ayudar a perder más grasa corporal. El segundo error es creer que una comida antes o después de entrenar puede compensar una alimentación deficiente durante el resto del día. Muchas veces nos preocupamos por ese licuado de proteína al terminar de entrenar, pero pasamos varias horas sin comer, no cubrimos nuestros requerimientos de energía o consumimos muy poca proteína durante el día. Y eso termina teniendo un impacto mucho mayor en nuestros resultados. Otro error frecuente es comprar suplementos antes de revisar si realmente los necesitamos. O sea, los suplementos pueden ser una herramienta muy útil en muchos casos, pero justamente se llaman suplementos porque complementan una alimentación adecuada, no porque la sustituyan. Y muchas veces es mucho más importante organizar mejor nuestros horarios de comida o aprender a cubrir nuestros requerimientos con alimentos antes que invertir en varios productos. También veo con frecuencia personas que entrenan con muy poca energía porque pues tienen miedo de comer antes del entrenamiento o comer muy pocos carbohidratos. Y entonces entrenan con fatiga y eso va a disminuir la intensidad del entrenamiento o sienten pues que no pueden rendir igual. Por lo tanto, a veces también la dificultad en aumento de músculo se da porque pues no hay una buena alimentación. Entonces, si no aumentan masa muscular, pues tampoco se baja la grasa en muchos de los casos. Y finalmente, quizá uno de los errores más importantes es copiar la estrategia nutricional de otra persona. O sea, hoy tenemos acceso a mucha información en redes sociales. Vemos lo que desayuna un atleta, el suplemento que recomienda un influencer o la rutina que sigue alguien que se prepara para un maratón. Pero eso no significa que esa sea la estrategia adecuada para nosotros. O sea, porque las necesidades van a cambiar según el tipo de ejercicio, la duración del entrenamiento, los objetivos e incluso el estado de salud de cada persona, como ya lo mencioné. Y creo que ese punto resume muy bien todo lo que hemos platicado en este episodio. Pero antes de terminar, sí me gustaría hacer una última aclaración, porque sí hay situaciones en las que estas recomendaciones necesitan individualizarse todavía más. Por ejemplo, en personas que viven con diabetes, especialmente si utilizan insulina o medicamentos que pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia. También, por ejemplo, personas que utilizan estos medicamentos para bajar de peso, como los agonistas de receptor GLP-1, ya que es frecuente que estos disminuyan el apetito y eso también puede hacer que no estén consumiendo suficiente energía o proteína para sostener sus entrenamientos. Otro caso muy común son las personas que entrenan muy temprano. Y si entrenas a las 5 o 6 de la mañana como yo y no toleras un desayuno completo antes de hacer ejercicio, pues muchas veces un pequeño snack antes de entrenar o un desayuno, pues ya un desayuno completo después de entrenar, o sea, puede ser una estrategia pues mucho más práctica que obligarte a hacer una comida abundante apenas te despiertas, o sea, deja de ser realista. Por ahí yo les comparto qué es lo que yo hago como previo a mi entrenamiento, pero no significa que eso también sea necesario para ti. Ahí tendríamos que evaluar qué estás entrenando, como decíamos, o sea, esto es pues más individualizado. Y bueno, también en otro caso, también deportistas de resistencia o de alto rendimiento, como ya lo mencioné, también pues este tipo de deportistas necesitan una planificación de alimentos mucho más específica.
Y en todos estos casos, bueno, la recomendación siempre va a ser buscar una valoración individual para poder adaptar la alimentación al tipo de entrenamiento, a tus objetivos y también al estado de salud de cada persona. Y si hoy tuviera que resumir todo este episodio en una sola idea, sería esta: que la alimentación alrededor del entrenamiento sí importa, pero no porque exista una comida perfecta, sino va a importar porque puede ayudarte a entrenar mejor, recuperarte mejor y cuidar tu salud también a largo plazo. Y más allá de preguntarte qué comer antes o después de entrenar, pues la pregunta más importante va a ser: ¿mi alimentación en general está cubriendo lo que mi cuerpo necesita? Porque cuando las bases están bien construidas, también pues, los detalles realmente pueden sumar. Pero cuando las bases faltan, ningún suplemento, ningún alimento específico y ningún horario perfecto van a compensarlo. Hoy tenemos más información que nunca en temas de alimentación y ejercicio. Pero la diferencia no está en tener más información, está en saber cómo aplicarla a tu propia vida. Porque la mejor estrategia no es la que le funciona a alguien más, es la que te va a funcionar mejor a ti. Y esa justamente es la filosofía de Hábitos Inteligentes: ayudarte a construir hábitos que puedas entender, disfrutar y también mantener en el tiempo. Y si quieres una estrategia nutricional adaptada a ti y a tus objetivos, pues con mucho gusto podemos trabajarla juntos en consulta. Y si este episodio te aportó algo de valor, compártelo con alguien que también pueda ayudarle. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Hábitos Inteligentes. Nos vemos pronto y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Si te gustó este episodio, dale click en el botón seguir y comparte. Visita nuestra página web www.habitosinteligentes.com y síguenos en nuestras redes sociales como Hábitos Inteligentes.